Muy bien. La clase de hoy es la explicación de cómo vamos a analizar la forma de los textos narrativos, recordando que un texto tiene un fondo, o sea, todo lo que se dice, y la forma es cómo se presenta o cómo se dice. Para empezar, vamos a identificar el tipo de narrador. Puede ser omnisciente, que es el que no es parte de los personajes, pero sí sabe qué sienten, cómo son los personajes y qué es lo que les sucede. El testigo se convierte en un narrador o en un personaje secundario porque conoce a los personajes, sabe qué es lo que sucedió y también ha participado en esto, ¿verdad? O es parte de esta historia. Testigo de los hechos o narrador personaje. Identificar a los personajes. Estos personajes, aparte de saber cómo se llaman o quiénes son, y si son secundarios o principales, vamos a ver un análisis qué papel desempeñan, cómo son, a qué clase social representan, qué punto de vista expresa el autor a través de ellos. También analizar el espacio o el ámbito, o sea, el ambiente. Significa de dónde suceden las acciones, si es real o es simbólico, si es cerrado, si es abierto, si es urbano o es rural, si es en un bosque, si es en una granja, si es en un castillo, si es en un lugar ficticio o es en un lugar real, ¿verdad? En el mar, en el aire, donde este espacio, ¿verdad? Donde sucede toda la historia. Por eso se llama, ¿verdad? El espacio o ámbito. El ambiente, ¿verdad? Va a ser los sentimientos existentes, las sensaciones a las que se ven expuestos los personajes, la manera en que perciben su realidad. Este es el ambiente o atmósfera. También el tiempo se va a analizar. Este tiempo puede ser externo, si se habla de la acción en el tiempo, o sea, si es algo histórico, si habla de fechas, del pasado, del presente, del futuro, si es un tiempo real o fuera del tiempo real. O sea que hay marcas temporales, a eso se refiere el tiempo externo. Ahora, el tiempo interno se refiere a cuánto tiempo duran los hechos que se relatan en la narración, si duró un día, si duró 5 días, una semana, 2 meses, 3 meses. A esto se refiere el análisis del tiempo. El análisis del orden, el orden de la narración, si es un orden lineal o cronológico, o sea que va paso a paso, año con año, día con día, o puede ser discontinuo, ¿verdad? Que pasa un día y de repente ya pasó una semana, de repente pasó un mes o años o hablan, y puede ser también alterado, que puede ser analepsis o retrospección, o sea, ir al pasado, y o prolepsis o prospección, que nos hablan del futuro, o de repente nos hablan del futuro después del pasado, y así. A eso se refiere este orden alterado. El análisis de la forma en los textos teatrales también es importante conocerlo, ¿verdad? Porque a veces hay obras o textos que leemos y pertenecen a un género dramático, o sea, que está hecho para ser representado, ¿verdad? Entonces, cuando analizamos uno de estos guiones, podríamos decir, de estos textos teatrales, vamos a analizar el habla de los personajes. Este habla se refiere al diálogo. Si hablan en verso, hablan en prosa, o sea, si es declamando o conversaciones, ¿verdad? O sea, dialogando como normalmente hacemos entre una persona y otra, y si están hablando como normalmente hablamos o están buscando que vayan rimando todo lo que dicen, utilizan muchas rimas o van declamando, ¿verdad? Como si fuera un poema para decir las cosas, o puede ser cantando, ¿verdad? Como en una ópera. También si es lento o si es rápido,
Si hay acotaciones, estas acotaciones es observar más de cerca, ¿verdad? Si habla del vestuario, cómo iba vestido, con un traje oscuro, con un traje elegante, con un traje de la época, o un traje fuera de época, ¿verdad? Entonces ahí ya están estas acotaciones, el sonido, si por ejemplo dice que se cayó una botella, hubo un ruido, un sonido estruendoso, ¿verdad? Por ejemplo, que era una noche tormentosa o una bomba. Los gestos, ¿verdad? Si estaba enojado, si estaba contento, si estaba feliz o muy alterado, movimientos, si se fue de un lado a otro, el decorado, qué decoración había, si estaba en un cuarto oscuro, también esto tiene que ver con la iluminación, ¿verdad? Si era oscuro, si era muy iluminado o tenue. También vamos a analizar el conflicto y el clímax. El conflicto es la manera en que el autor de esta obra mantiene el interés de los lectores o de los espectadores y cómo es que lleva esta narración. Y el clímax es el momento donde hay mayor tensión y a partir de ese momento ya empieza a generarse la solución o el desenlace. Entonces esto es para el análisis de los textos teatrales. Y por último, vamos a hablar de la conclusión, que es cuando se expresa, ¿verdad? O se escribe en forma de comentario el balance de todo lo que habíamos observado anteriormente. Las observaciones y vivencias durante la lectura. ¿Qué fue lo que les gustó, qué no les gustó, por qué no les gustó? También, por ejemplo, estaba muy tenso o estaba muy interesante y no podía dejar de leer, ¿verdad? Eso podría ser una conclusión. También sintetizar las observaciones de cada uno de los elementos antes expuestos, o sea, de los pasos que se analizaron, qué es lo que sucedió. Se puede añadir de forma sencilla la impresión personal, solo que las opiniones y valoraciones sean modestas, ¿verdad? Que no sean tan llamativas o que demostrar que sabemos más que el autor o que nos tienen que poner más atención a nosotros que lo que decía el texto. También referirse al texto, a la aplicación, a la actualidad, porque cómo podemos aplicar esto que leímos a la actualidad o relacionarlo con la actualidad y al estilo, originalidad y a la forma de ver el enfoque tomado por el autor. Como es una conclusión del libro en sí, de la obra leída, del texto leído, debe evitar hacer referencia a opiniones ajenas del texto. Por ejemplo, comentar, ¿verdad? Se lo voy a recomendar a mi mamá porque está buenísimo este libro, o debería este autor reescribir como el autor que más me gusta, o cosas así que no tienen nada que ver con el texto. Bien, gracias por su atención.